les voy a platicar la historia de cómo fue quedar embarazada a los 16, de cómo me atendí, de qué pasó cuando nació mi bebé, y de qué pasó como una parte, ¿saben? De cómo lo hicimos, cómo nos mantuvimos, qué seguimos haciendo y todo eso. ¿Saben que se me perdió mi... Ay, no puede ser. Se me perdió la plumita de aquí. No me friends, ya no la encontré. Ya no los encontré, ni modo. No encontré mi plumita. Pero bueno, aquí traje mi bebida para platicarles y estar como en Agustín, en confianza, ¿saben? Y bueno, fue por ahí del 2009 que conocí a el hombre, a mi amado esposo, y nos hicimos novios un 22 de octubre del 2009. Y dato curioso, ¿saben que me sé la fecha de cuando nos hicimos novios? Porque es la que festejamos más que la que nos casamos. Pero bueno, vamos a proseguir. Entonces, bueno, pues ya nos hicimos novios y tuvimos un noviazgo bien bonito, ¿sabes? Como bien menso, bien pegados, bien acaramelados. Y después, cuando íbamos a cumplir 2 años, pues me enteró que estoy embarazada. Y aquí viene lo brutal, chicas. Porque yo no le dije a mi mamá. Y saben, no porque no quisiera, porque yo me acuerdo en ese entonces, o sea, de veras que más bien dicho, no me acuerdo por qué yo no le decía. Era como que no sé qué pensaba. Ahora, hoy aquí sentada digo, bueno, yo qué pensaba, o sea, aquí tenía en la cabeza. Pues yo no le había dicho nada. No le había dicho nada a nadie, y no solo a nadie, sino que como que tampoco tenía planes de decirle, como que no era que tuviera miedo, no era que tuviera nada, o sea, simplemente no se lo decía. Entonces yo me acuerdo que una vez me peleé con mi novio, o sea, con mi esposo, y mi mamá como que ya sabía, porque me dijo, ¿de qué estás llorando? ¿Estás embarazada, verdad? Y yo, de que ya le dije, pues sí, o sea, pero así. Entonces mi mamá, ay, Aline, y no sé qué. Y ya, no me acuerdo que me hayan regañado, no me acuerdo que que jamás me hayan echado miedo de qué vas a hacer o cosas así. Ni tampoco me acuerdo que yo lo haya hecho en ese momento, ¿saben? Entonces como que para mí esa etapa fue como que muy neutral, ¿saben? Como que yo no tenía miedo, pero pues no pensaba en el futuro. Yo estaba aquí como en el presente, pero les hablo que no pensaba ni a futuro inmediato, ¿sabes? O sea, de que voy a hacer cuando nazca mi bebé o algo así, o sea, nada. Yo estaba como que yo voy a la prepa, como que sigo estudiando, como que yo estoy aquí, o sea, como muy centrada en el presente, y todo. Y me acuerdo que, bueno, pues ya mi mamá le habla con mi esposo, mi papá habla con mi esposo, no hubo drama, del lado de mi familia, claro. Y luego, pues Juan no le decía a sus papás, porque en el caso de él, pues su papá sí, él sí tenía como miedo a que fuera a decirle a su papá, porque su papá, pues no era un papá muy violento ni nada, pero pues digamos que tenía su carácter, ¿saben? El señor. Y pues a mi esposo, él siempre ha querido mucho a su papá, y pues obviamente estaba como que tenía miedo de que le fuera a decir o si lo fuera a regañar. Y bueno, total que pues mi esposo nunca fue, y ya les voy a decir, y no les decía porque no llevaba la forma, y mi mamá fue y les dijo, o sea. Entonces pues bueno, ya hablaron las familias y todo. Y aquí viene también otra cosa curiosa. Yo no me acuerdo que nos hayan preguntado si nos queríamos casar. Yo me acuerdo que ya nos estaban casando. O sea, me acuerdo que ya nos dijeron que nos íbamos a casar. Y el Navidad de ese 2009 mi esposo me da el anillo, obviamente. Pero ya sabíamos que nos íbamos a casar porque ya nos habían dicho. Y entonces yo aquí me quedo pensando, ¿cómo es que todo ocurrió? O sea, a veces hasta digo, fue obra de Dios, o sea, fue obra de Dios de que así tenía que ser, y que yo no me pusiera ni nada, ¿verdad? Porque yo no sé, es como si yo, no sé, yo estaba contenta obviamente por casarme y todo el show, pero me refiero a de que no lo pensé de si en verdad eso quiero, o, ¿saben? ¿Sí me entienden? O, o, o así. Y entonces, bueno, total, en eso arreglan todo y así. Ah, pero antes de casarme,
aquí va otra cosa. Antes de casarme, me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, te tienes que ir a checar. Entonces, como te tienes que ir a checar, creo que mi mamá se dio cuenta cuando yo tenía como 5 meses de embarazo o algo así. Eh, y me dijo que me tenía que ir a checar y todo eso. Y mi mamá trabajaba en ese tiempo en el gobierno y a ella le daban el seguro del ISSSTE. Entonces, pero mi cartilla estaba vencida porque en ese entonces, del 2009, te daban una cartilla con tu foto estampada y tu nombre impreso, a diferencia del seguro social que yo años después de cuando me casé con mi esposo tuve seguro social y me acuerdo que te daban una tarjeta, de hecho todavía tengo una tarjeta de plástico. Bueno, en el ISSSTE no era así, era una cartilla así de papel con tu foto impresa y sellada ya. Entonces esa cartilla la tenías que renovar cada cierto tiempo. Bueno, pues total que no la había renovado yo y mi mamá me dijo, tienes que ir a renovarla y a poner cita, que te den cita con el doctor para que te empiecen a checar el control y todo eso. Y aquí veo otra cosa, yo tampoco me acuerdo lo que sí me acuerdo mucho que era muy puntual era que siempre tomaba pastillas. De hecho, yo tomaba pastillas de ácido fólico desde antes de quedar embarazada, porque ya nos habían dicho que era un buen preventor de cáncer cervicouterino en ese entonces. Entonces a mí yo siempre he sido muy de cuidarme de ese aspecto, ¿saben? Entonces yo tomaba mucho ácido fólico y tomaba muchas vitaminas, pero en muchas cuestiones estaba muy inmadura, friends, muy inmadura, porque yo no pensaba como, como en cosas importantes, ¿sabes? Y es que tampoco mi mamá no fue mucho de echarme miedo en ese aspecto ni nadie, a menos de mi parte. Yo no sé, mi esposo nunca le he preguntado, ¿saben? Porque nosotros no vivimos juntos hasta después de que yo me alivié. Entonces, bueno, total que ya regresando a lo del seguro, como les digo, yo no pensaba mucho en el seguro ni nada de eso, de cómo me iba a checar, en dónde iba a ser mi parto ni nada. Entonces, total, que ya fui y no me quisieron aceptar. Entonces mi mamá, como abogada, porque ella trabajaba, cuando estaba lista aquí y ella trabajaba en las oficinas del gobierno que estaban aquí. Entonces mi mamá, bien enojada, va y dice, a ver, ¿cómo es posible que no me la vais a atender? Y que no, es que ella está embarazada, eso ya es otra historia, y que piensa que... No, a ver, es que tu obligación es atender a los derechohabientes, ella es dependiente de mí, ella vive en mi casa, ella es menor de edad y tú te guste o no la tienes que atender. Bueno, pues hizo un show y todo el show. Bueno, total que al último me atendieron. Luego llega mi suegra y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no salí en Estados Unidos? En ese entonces a nosotros nos habían robado las visas para ir a Estados Unidos porque nosotros vivíamos en frontera y podíamos cruzar y venir, pero unos 2 años antes nos habían robado las visas a la bolsa, nos habían robado la bolsa de mi mamá con todos los documentos de mi mamá, el dinero de mi mamá y todos los documentos de todos. Entonces no la habíamos vuelto a sacar, pues por cosas de X de mi mamá. Entonces ya no había como, ¿sabes? De que como eso ya lo hubiéramos hablado ya después, porque eso se tiene que pagar. Tú, si te quieres salir a Estados Unidos, tienes que pagar una fuerte cantidad de dinero. No, pues pasen por el río y así de que no, ¿cómo va a pasar eso? Claro que no, y quién sabe qué, y total. Entonces, bueno, ya me terminó atendiendo el ISSSTE, que por cierto, me atendí en el ISSSTE, me alivié en el ISSSTE y ya, mi bebé nace un 6 de abril del 2011 y para ese entonces yo todavía vivía con mi mamá, como ya les había dicho, porque mi mamá no quería que yo me fuera a la casa de mi suegra hasta que yo me aliviara. Yo fui al hospital un 5 de abril, me quedé toda la noche y al día siguiente me alivié a las 3 de la tarde, un 6 de abril. Ay, ¿qué hora es, chicas? Ya va a ser la 1. Entonces me alivié el 6 de abril a las 3 de la tarde y estuve 2 días y el tercer día como el 5, que será 5, el 7-8 de abril yo ya estaba en la casa de mis suegros. O sea, yo me fui a aliviar de la casa de mi mamá y ya tenían todo listo, preparado para atenderme porque nos íbamos a vivir con mis suegros. Porque haz de cuenta que es lo que te digo, que yo no sé, que estaba bien inmadura en muchos aspectos, porque mi mamá y mi suegra estaban viendo todo eso de que dónde va a vivir. Me acuerdo que mi suegra dijo, mi esposo tiene un crédito de Infonavit que jamás usó, entonces podemos como pues sacar esa casa y que ellos la paguen y que ellos que ahí vivan, y ahí pues ya cuando se termine de pagar, si la terminan de pagar, se pasa el nombre de él o así, ¿no? Entonces mi mamá dijo, sí, se me hace bien para que ellos empiecen su nueva vida y todo,
Pero después mi mamá pues, pensó, dijo, ¿sabes qué? No creo que sea así, mira, tu suegra me dijo esto, pero yo acepté, pero como que viéndolo bien, no, porque pues si la terminas de pagar y luego, ¿qué pasa si, si no la quieren ceder al nombre de Juan y luego pues tienen problemas y mejor no no hay nada mejor como que cada quien tenga lo suyo, que esté bajo su nombre y así. Entonces por eso mejor dijo, bueno, entonces vamos a apoyarlos de aquí a que tenga su casa, porque en ese entonces mi esposo estaba en la universidad y yo iba a entrar también a la universidad. Y entonces mi esposo estaba en ingeniería industrial y me acuerdo que dijo, él trabaja en las mañanas, estudia en las mañanas, trabaja en las tardes. Mi mamá también nos prestó un carro porque mi mamá tenía 3 carros y ella nada más usaba la Jeep, no usaba el otro carro que tenía estacionado ahí, ni usaba tampoco el otro carro que nos prestó. Yo creo que lo pienso, pues no sé por qué mi mamá tenía tantos carros y nada más ella manejaba. Bueno, entonces, total, que tú nos prestó un carro y nosotros era en el que mi esposo iba a trabajar, en el que iba a la universidad, mientras yo me quedaba con la niña porque yo todavía estaba en la prepa, ya nada más estuve en la prepa un mes después de que me alivié y después vinieron vacaciones largas, marzo, abril, me dieron abril para descansar. Sí, 2 meses estuve en la prepa después de aliviarme y después me acuerdo que perfectamente que vinieron vacaciones largas y después entré a la universidad. Entonces, pues bueno, estábamos ahí y yo no pensaba, les digo que no sé. Bueno, nos fuimos a vivir con mi suegra y pues se me hizo bien difícil el cambio a mí, ¿saben? Porque como estar acostumbrada a ciertas cosas y luego como después ya no, eh, o que toda tu vida ya estuviera como de cierta manera y después fuera diferente, porque obviamente pues nunca había convivido con otra gente que no fuera mi familia. Pero bueno, y bueno, esa fue la historia. La verdad es que después de tener a mi bebé yo cambié radicalmente, o sea, mi mentalidad fue otra, yo quería como estar muy presente con ella, que quería ayudarla, disfrutaba mucho estar con ella, muchas cosas muy bonitas que vinieron a raíz de que me alivié de ella. También en la casa de mi suegra aprendí muchas cosas que pues yo creo que eran cosas que estaban destinadas para mí, para aprender. Y yo creo que todos tenemos una historia y yo también creo que todos aprendemos de nuestras historias o vivimos las cosas exactamente porque tenemos que aprender algo. Entonces, pues sí, después de eso regresamos, después del año de vivir ahí, regresamos a vivir a casa de mi mamá porque ella iba a venirse a vivir a Canadá. Entonces la casa de mi mamá se iba a quedar sola y nos quedamos nosotros ahí. Igual mientras mi esposo seguía trabajando y mi mamá decía cuando puedan y ustedes tengan la puntuación pues hacen su crédito Infonavit o piden un crédito bancario para que tengan su propia casa. Y bueno, así fue. Para mí tener un bebé a los 16, ya recapitulando para cerrar la historia, fue, yo creo que mi proceso fue un proceso guiado por Dios. O sea, si no creen en él, discúlpenme, pero yo sí. Entonces, yo creo que fue como que el estar ahí todo el tiempo, ¿saben? Como yo no tenía como, no sé qué pasó conmigo, como que yo no tenía voluntad en ese entonces, o sea, no era de que me dejara de todo el mundo porque no, pero como que era muy inmadura, o sea, no pensaba en muchas cosas. Pensaba, por ejemplo, en cuidar a mi bebé, em, en, en cosas así, pero no pensaba en cosas importantes, por ejemplo, qué hubiese pasado si mi esposo no me hubiera ayudado, pues solamente hubiera tenido a mi mamá, pero o sea, ¿qué hubiese pasado si no tuviera yo a mi mamá que me hubiera resolvido la vida, o a mi suegra que también nos ayudó un chorro? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido acceso al seguro y no hubiese tenido dinero para pagar, ¿saben? Entonces yo no pensaba en esas cosas, en qué le iba a dar de comer a mi bebé, en nada, ¿saben? No tuve esa madurez para pensarla. Y hoy en día, pues ya mi mentalidad es muy diferente porque obviamente, bendito Dios, aprendemos y crecemos mentalmente. Entonces, pues sí, eso fue lo que pasó.
Y pues esa era la historia la que les quería contar. Esa fue mi historia realidad. No pensé echar ninguna mentira como decir, no, si yo esto, yo lo otro. O sea, yo bien mamá pato 5-7 y me fui y me pagué el hospital más caro o yo qué sé. Porque pues la verdad es que esa no fui yo. Y sería como algo, decirles una mentira al inventar eso. Así que pues eso fue mi historia. Y bueno, platícame abajo en los comentarios cómo fue tu historia, a qué edad te embarazaste, si aún si ya te casaste, si no te has casado, si fue una experiencia bonita o si no. También aquí, esto simplemente fue un story time de muy así, como muy por encimita porque pues obviamente no conté mi parto. Simplemente conté lo que fue quedar embarazada a los 16 y cómo era mi mentalidad en ese entonces y qué fue para mí. Entonces, pues sí, eso fue todo. Y si tienes alguna pregunta, duda o comentario, por favor no dudes en ponerlo aquí abajito. Nos vemos a la próxima. Bye.